Por ejemplo, el caso de Yeset, ¿es penal o es civil? Ambas cosas. Acuérdate que no hay, en este caso, cúmulo de penas. No se suman las penas. El sumo cuidado de no atropellar el procedimiento, porque atropellarlo podría ser incluso oneroso, sería terrible para el proceso mismo. Si la prueba recopilada no es recopilada legalmente, atendiendo al principio de legalidad, evidentemente que va a ser destrozada en el proceso. Y lo he dicho públicamente en anteriores ocasiones, hay una negligencia. Incluso el señor Antonio Espaillat lo dijo en el programa al que asistió, en este mismo canal. Dijo que bueno, él compraron ese local hace 30 años, no hicieron absolutamente, lo vieron, estaba filtrando todo el tiempo y ellos decían que esos techos que eran de yeso se caían, pero era producto de unas filtraciones. Sino que también los representantes de esa entidad, los agentes de esa entidad, son responsables conjunta y solidariamente de los hechos que su omisión, su inadvertencia, su torpeza haya podido causar como actos lesivos para cualquier persona en la República Dominicana. A los señores Espaillat, si es ajeno a ellos, si es un asunto que es un caso fortuito de fuerza mayor. Terremoto, por ejemplo. Terremoto, un hecho inadvertido y un hecho inesperado de la naturaleza, pero en este caso no es un hecho inesperado. Es una edificación en funcionamiento, donde recibe todos los fines de semana una cantidad enorme de personas. La advertencia ya estaba hecha. Es decir, una persona con una capacidad mediana debía advertir que eso tenía un problema. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña un destacado abogado, el licenciado Carlos Ramón Salcedo. Camacho. Pero a él le gusta como el nombre así, simple, Carlos Salcedo. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Qué alegría estar aquí contigo, Jacqueline, contigo, Ramón. Buenos días. Tenían tiempo que no me invitaban, pero siempre estoy dispuesto y atento a ustedes. Es que cuando hay temas. el abogado como el médico, por hablar tan de moda los psicólogos y los psiquiatras. Entonces el abogado es cuando aparece un tema o una discusión de tipo constitucional. En el caso que nos ocupa, aprovechando tu experiencia, para los que somos neófitos en materia jurídica. Por ejemplo, el caso de Yeset, ¿es penal o es civil? Ambas cosas. Coinciden en que la torpeza, la imprudencia, la negligencia, tanto el Código Penal como el Código Civil disponen sanciones para las personas que la cometan o que los cometan. Actos, conductas lesivas, dañinas, en este caso a la vida y lesión también corporal. El Código Penal establece en el artículo 319 el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o incumplimiento de reglamentos es pasible de homicidio involuntario. Y el homicidio involuntario, como su nombre lo indica, es el homicidio que se comete no deliberadamente, no intencionalmente, no por una actuación dirigida a matar a alguien, sino que si hay una falta de cuidado, en el deber objetivo de cuidado que tiene cada ciudadano, todo el mundo tiene que tener cuidado para evitar un resultado lesivo, dañino a cualquier persona. Si eso se comete, evidentemente entonces se sanciona penalmente. ¿Cuáles son las sanciones? De 6 meses a 2 años, en el caso del homicidio involuntario, y si hay lesiones, ¿pero dependiendo de las colectivo o lesiones. por cada persona? Acuérdate que no hay, en este caso, cúmulo de penas. No se suman las penas. Pueden ser los 234 deudos que se querellen o todas las personas que sean deudas. Y finalmente la sanción final va a ser apenas de 2 años, penalmente hablando. Licenciado, se han tejido una serie de conjeturas y hemos escuchado a algunos abogados hablar sobre el tema y de lo que pudo haber hecho el señor Espaillat y de lo que pudieron haber hecho las autoridades. Menciono a Antonio Espaillat y a su madre como propietarios de Yeset. Procedía que las autoridades competentes le llamaran a hacer alguna declaración o le impusieran alguna medida de coerción o lo llamaran a hacer a que por lo menos dijera, se presentara y diera la cara formalmente. ¿Eso correspondía hacerse? Mira, ¿o no necesariamente? Mira, el proceso penal se comporta de la siguiente manera.
la fase preparatoria tiene diferentes momentos. La fase preliminar inicial es una investigación, como su nombre lo indica, preliminar. Todavía no hay medida de coerción. Cuando se decide hacer medida de coerción o un anticipo de prueba, entonces ya ahí automáticamente se pasa a la investigación formal. Pero eso no ha llegado. Y yo creo que el cuidado que ha tenido en este caso el Ministerio Público, es decir, ante un hecho de esta naturaleza, inexplicable para mucha gente en el país y el mundo, tiene que tenerse el sumo cuidado de no atropellar el procedimiento, porque atropellarlo podría ser incluso oneroso, sería terrible para el proceso mismo. Si la prueba recopilada no es recopilada legalmente, atendiendo al principio de legalidad, evidentemente que va a ser destrozada en el proceso. Segundo, aquí hay un problema también de naturaleza técnica, porque hay que necesariamente hacer los levantamientos forenses, los estudios técnicos, para poder determinar cuál fue la causa del desplome del techo del Yeset. Nosotros no lo sabemos todavía. Ese resultado... Pero no es obvio. Mira, a ojos vista, y lo he dicho públicamente en anteriores ocasiones, hay una negligencia. Incluso el señor Antonio Espaillat lo dijo en el programa al que asistió, en este mismo canal. Dijo que bueno, él compraron ese local hace 30 años, no hicieron absolutamente, lo vieron, estaba filtrando todo el tiempo y ellos decían que esos techos que eran de yeso se caían, pero era producto de unas filtraciones. Pero ¿cuál es la causa de la filtración? 30 años de filtración. Luego, ese local era un cine, cambió de objeto a un centro nocturno, a un centro de esa naturaleza que conglomera una cantidad de personas. Y ese cambio de objeto, evidentemente, la ley establece claramente que deben haber autorizaciones para ese cambio de objeto. Las autoridades se hicieron de la vista gorda. ¿Cuáles autoridades? Ayuntamiento, obras públicas, las autoridades que tienen que ver con permisología, no solamente para el inicio de una obra, para el establecimiento de una obra, para la construcción y los permisos que son necesarios, sino para cualquier cambio, en este caso de objeto, o cualquier modificación que se pueda dar en el curso del proceso, diríamos, de realización del negocio. Y esas autoridades que fueron negligentes y que no cumplieron con la labor que estaban llamadas a cumplir, ¿pueden ser demandados por negligencia? Efectivamente, el artículo 148 de la Constitución establece la responsabilidad patrimonial no solamente de las entidades del Estado que han incumplido su deber de cuidado, el deber de cuidado objetivo, sino que también los representantes de esa entidad, los agentes de esa entidad, son responsables conjunta y solidariamente de los hechos que su omisión, su inadvertencia, su torpeza haya podido causar como actos lesivos para cualquier persona en la República Dominicana. Pero, perdón, Carlos, ¿son pasibles los incumbentes del momento, todos los incumbentes, o la institución? Porque yo he escuchado que dicen, vamos a demandar al ayuntamiento, pero parece que es al ayuntamiento como figura, no a los diferentes alcaldes. No, ayuntamiento y también los representantes, alcaldes que hayan actuado o que hayan sido responsables en el momento, los directores de planeamiento urbano en su momento determinado, porque no podemos atribuirle la responsabilidad a quien no estaba en ese momento. Lógicamente, en 30 años pasaron diferentes alcaldes, pasaron diferentes directores de planeamiento urbano. En el caso de obras públicas pasaron diferentes ministros de obras públicas y directores también del área correspondiente que debían supervisar, fiscalizar, en este caso el comportamiento de esa estructura y los cambios que se hayan podido producir, tanto en el objeto como también en la construcción misma. Y si el señor Espaillat reconoce que, bueno, todos iban ahí, todos estaban seguros, pero eso es un acto de torpeza. Una persona perspicaz, medianamente perspicaz, que es lo que el derecho castiga. Es decir, un resultado se puede producir. Cualquier persona puede producir un daño. Cualquier edificio, ante una cuestión que sea ajena, en este caso, a los señores Espaillat, si es ajeno a ellos, si es un asunto que es un caso fortuito de fuerza mayor. Terremoto, por ejemplo. Terremoto, un hecho inadvertido, un hecho inesperado de la naturaleza, pero en este caso no es un hecho inesperado. Es una edificación en funcionamiento, donde recibe todos los fines de semana una cantidad enorme de personas. La advertencia ya estaba hecha. Es decir, una persona con una capacidad mediana debía advertir
que eso tenía un problema y debía hacer las investigaciones necesarias y las adecuaciones oportunas, y no la hicieron. Entonces, evidentemente, eso tiene consecuencias tanto para las autoridades que lo permitieron, que no hicieron. Eso se llama omisión, en este caso, de actuar. Y la omisión, ¿qué es? Un descuido, falta de voluntad. Es una conducta de inercia, como se habla en materia psicológica. Es decir, es una persona que tiene una conducta omisiva, que no hizo lo que tenía que hacer oportunamente, y eso me uno a la pregunta inicial que tú me hiciste. ¿Es penal o es civil o ambas cosas a la vez? Ambas cosas. La segunda que me faltó por decir es que el Código Civil establece claramente que todo aquel que causa un daño a otro es responsable de sus consecuencias. Entonces, pero también es responsable del daño que produzcan las cosas que están bajo su cuidado. Del edificio construido, también por la ruina que haya causado por su culpa la muerte de tanta persona y la lesión de tanta persona. Entonces el Código Civil también prevé que aquella torpeza, negligencia, inadvertencia que haya producido, en este caso un resultado lesivo a cualquier persona, finalmente debe ser condenado también. Carlos, si las demandas se dirigen contra la sociedad Jet Set, que tiene, y esta capital, esta sociedad responde a un monto de su capital social que es limitado, entonces, ¿cómo responderá? Porque tiene hasta cierto monto para dar respuesta económica a las demandas que vienen. Entonces, ¿podría declararse en insolvencia o qué pasaría? Una pregunta interesantísima, Jacqueline. Mira, incluso escuché a uno de los abogados, a Cándido Simón, diciendo, bueno, es que ahí no hay forma de castigar penalmente a los señores Antonio Espaillat, y todo aquel que se vaya por la vía penal finalmente va a perder su tiempo. Más o menos lo que dijo. Yo advertí en un primer programa o segundo programa al que fui que esa discusión iba a venir, porque tenemos un código del 1810 que fue traducido en el 1884, un código penal, y los reclamos nacionales de que haya un nuevo código, ahora de alguna manera tenemos, diríamos, la llaga abierta para nosotros ver cómo la cerramos. Ya los legisladores han hecho lo propio durante más de 20 años. ¿Por qué digo eso? Porque el artículo 319 habla de el que por torpeza, inadvertencia, imprudencia, negligencia, incumplimiento de los reglamentos, cause la muerte involuntaria a otro, se hace reo de homicidio involuntario. Ese es el que es innominado. ¿A quién se refiere? ¿A persona física o a persona moral? Hay un vacío ahí. Para mí no hay vacío. Yo tengo 38 años apenas en el ejercicio de la profesión. Tengo 40 años de edad y 38 de ejercicio de la profesión. Pero tengo 38 años y he llevado muchísimos procesos, múltiples procesos por homicidio involuntario. Y nunca hemos encontrado un juez que no responda ante el reclamo de que sea declarado culpable una persona por homicidio involuntario cuando es gerente de una institución. Es decir, sería la primera vez que un tribunal en la República Dominicana no condena a los gerentes administradores que son las personas. Acuérdate que, o acuérdense, y todo el país que nos ve, que una sociedad de comercio, Jacqueline, es una ficción jurídica. ¿Para qué? Para proteger el patrimonio y que los socios solamente sean responsables hasta el monto de su participación accionaria. Ahora bien, ¿a través de quiénes actúa esa ficción jurídica? Que da nacimiento jurídico, pero no nacimiento real. El hecho biológico es el nacimiento de una persona. ¿Quiénes son los que dirigen esa institución? Una persona física. ¿La persona moral es negligente? Le pregunto yo a ustedes. ¿Puede ser negligente? ¿La persona moral, la sociedad de comercio, puede incumplir un reglamento? Esa es la pregunta que se contestan todos los jueces y los abogados o juristas que litigamos en los tribunales. Finalmente hemos convencido siempre a los jueces. De hecho, tengo que confesar que en la defensa, que yo he estado también en casos de esta naturaleza, he alegado eso en derecho y nunca he logrado el objetivo. He salido bien por otras vías, pero no alegando que finalmente... Eso es como cuando un banco quiebra.
cae preso el directivo principal. El que causó pero, el la, hecho. pero la figura como empresa no puede caer presa. Ustedes recuerdan los casos bancarios. Exacto. Fueron condenados. Que tú tuviste activo, claro. tú fuiste de las cabezas ahí. ¿Y por qué fueron condenados? Por su actitud, su comportamiento, la conducta personal, que en este caso se subsume, o mejor dicho, corresponde al tipo penal que está previsto en la ley. Y evidentemente que esa opinión de Cándido Simón, que lo respeto, lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo, pero esa opinión no va a caminar en los tribunales. Carlos, parece que los seguros... Jacqueline, vámonos a una pausa. Para no pasarnos, porque bueno, tenemos muchísimas preguntas. Volvemos. De acuerdo. Quédense con nosotros y con Carlos Salcedo. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos honrados con la participación del licenciado Carlos Salcedo, abogado, penalista y constitucionalista, académico. Y obviamente que el tema legal tendrá que cobrar mucha importancia en el país a raíz de del trágico suceso ocurrido el pasado 8 de abril con el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, donde fallecieron aproximadamente 431, 32. 234. 34 hasta este momento. Más de 150 heridos. Y más de 150 heridos. Y el tema es que todos estamos abogando porque esto no se quede así. Y hasta donde, por vías de derecho, se tiene que hacer lo que corresponde. En el caso de los seguros, Carlos, que dicen que los montos asegurados eran pocos. Pon tú que el seguro, o supongamos que el seguro pague, pero el seguro no va a dar por el monto asegurado para resarcir las demandas. Ni siquiera una de ellas. Entonces, podría haber ahí el embargo o la incautación de los bienes de las personas involucradas, en este caso, el señor Antonio Espaillat y su madre Grecia López. Conecto eso con lo que quedó anteriormente, que tú decías, bueno, pero si la empresa se declara insolvente, ¿con qué va a responder? Porque son tantas víctimas que me imagino que las condenas van a ser multimillonarias y los valores que hay envueltos en la sociedad a lo mejor tengan ese terreno solamente, porque ya ni siquiera edificación hay, ese terreno es un terreno bastante pequeño. Por la zona donde está, de seguro que también no vale tantísimo. ¿Qué ocurre en ese caso? Evidentemente que la empresa es la persona civilmente responsable, pero eso no quita la responsabilidad personal de cada uno de los que son dirigentes que han sido y serán condenados penal y civilmente a indemnizaciones y compensaciones económicas que en este caso los tribunales fijen. Ahora bien, si nosotros podemos ver que una empresa de esta naturaleza está asegurada por un monto limitado, eso no quiere decir que no deban responder ellos penalmente, porque cuando tú infraseguras una propiedad, tú asumes la responsabilidad de la diferencia personalmente, o la empresa también. Pero aquí tengo una mala noticia, y es que ni siquiera con el seguro probablemente nosotros, o los que estamos en los procesos, o los que estén en los procesos, puedan contar. ¿Por qué? Porque siempre esos seguros, esas pólizas, tienen cláusulas de exclusión. Y la principal cláusula de exclusión es cuando dolosamente usted ocasiona un hecho. O, en segundo lugar, cuando hay una falta grave o una falta lesiva de aquellas que debieron preverse. Y la negligencia grave, como en este caso, la inadvertencia grave, la torpeza grave, en este caso, generalmente está bajo una cláusula de exclusión de responsabilidad. Estoy casi seguro, yo no he visto la póliza aún, no he tenido la cercanía a la póliza, pero aunque no me la entreguen, estoy en el 90% seguro de que hay una cláusula de exclusión. Muchas veces, aun cuando hayan esas cláusulas de exclusión, yo he tenido los casos en los cuales las compañías han respondido por la figura que está de por medio, por las personas que están envueltas, los seguros que tiene esta empresa, que generalmente tiene un consorcio de empresas, que es el caso, y probablemente el seguro también le merezca la atención, porque además se trata de una tragedia en la que todos deben poner un granito de arena. Quizás la compañía de seguro no le haga caso finalmente a la cláusula de exclusión. Eso es una mala noticia por un lado, pero puede ser una buena noticia al final. Sin embargo, eso no va a terminar indemnizando, resarciendo a todas las víctimas en los montos que finalmente sean fijados por los tribunales. Carlos, el Ministerio Público está llevando una investigación,
Pero el presidente designó una comisión que la coordina el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que estuvo en este programa, por cierto, y que prometió o dio como plazo 3 meses para el informe. Ese informe tiene peso en los procesos y en la investigación del Ministerio Público. En materia penal existe el principio de libertad probatoria. Por lo tanto, aun cuando el Ministerio Público, que tiene el derecho y la obligación también de ordenar peritajes, que ya lo ordenó y está en curso. Perdón, ¿peritaje independiente del que ordenó el presidente? Sí, totalmente independiente, que tiene que ver con ese. Puede ser que se conecten ambos, pero aun cuando sean informes separados, el peritaje, diríamos, ordenado por el Ministerio Público es el que de alguna manera tiene por naturaleza procedencia en materia de proceso penal y tiene un valor importante. No es vinculante para los jueces. Asimismo, los informes adicionales como el que ordenó el presidente es un informe necesario, útil, quieren saber directamente, pero tienen la institución para hacerlo y el Ministerio Público la va a hacer. Pero ese informe, si fuera separado, de todas maneras es útil. Por la libertad probatoria puede ser aportado por cualquier parte del proceso o por todas las partes del proceso, hacer uso de eso y derivar consecuencias. Ahora, ni uno ni otro son vinculantes para el proceso penal. El que naturalmente será, diríamos, cuasi vinculante para el juez para fines de valoración, será el que realice a través de la orden de peritaje que haya realizado el Ministerio Público. Por lo tanto, eso no une, no ata a ninguno de los jueces que conozcan mañana del proceso, sea en el orden civil y sea en el orden penal. Hay una diferencia, y es que en materia penal existe la libertad probatoria. Es decir, todas las pruebas, si reúnen los requisitos de legalidad, pertinencia, utilidad y relevancia, van a entrar al proceso. No así en materia civil. En materia civil, las pruebas no son tasadas, es decir, no son pruebas que finalmente usted pueda construir, pero hay, diríamos, mayor rigor en la administración de la prueba. Una prueba en fotocopia que sea discutida, finalmente no va a entrar al proceso. Que sea contestada con argumentos, no va a entrar al proceso. En materia penal sí. En materia penal usted presenta un peritaje voluntariamente, no va a entrar porque el peritaje lo ordena el juez. Es decir, hay una serie de condiciones que en este caso en materia civil no se van a dar. Mucha gente ha escuchado que va a irse por la vía civil solamente. Es un riesgo porque lo advierto incluso, se lo dije a algunos abogados que me consultaron, lo puedo decir públicamente, es un riesgo porque en materia penal existe un principio según el cual se sobresee la acción civil mientras se conoce la acción penal. Hasta que no se conozca el resultado de lo penal, no se conoce lo civil. No se conoce lo civil. Lógicamente, ellos podrán decir, y lo advertía, que no, yo estoy llevando un proceso por una víctima separada de aquellos que están allá. Eso es un buen argumento. Pero puede comprar un juez de lo penal ese argumento y sobreseerse entonces los aspectos civiles, o el juez civil que esté conociendo decir, bueno, es un hecho público, notorio, yo estoy obligado a conocer de la prueba que está administrada en el proceso por el principio dispositivo en materia civil. Sin embargo, hay una prueba notoria que yo tengo que necesariamente, que ese hecho ocurrió y que es un hecho que se está conociendo en los tribunales penales. Hasta que eso no se decida, yo no voy a decidir. Y yo le decía, y me preguntaba, ¿y cuál es su opinión? Yo creo que deben aguantarse a que termine el proceso civil, si no se van a ir por lo penal, porque hay algunos que no son penalistas. Digo, únanse a un abogado penalista para que finalmente entonces lleven el proceso conjuntamente por la vía de lo penal. Carlos, hay muchas inquietudes, mucho escepticismo, mucho descreimiento. La gente en sentido general no cree que habrá justicia, que eso no va para ningún lado, que algunos dicen que ha habido como complacencia en cierta forma de las autoridades, que están involucradas personas de poder, que la persona responsable, Antonio Espaillat, escogió a un funcionario público como su abogado y que todo eso le da un matiz y que detrás hay gente asociada con él de mucho poder y que eso no prosperará. En este caso, donde hay pérdidas incuantificables de todo tipo, ¿cuáles son las expectativas, basado en tu experiencia, que podemos tener de un caso de esta magnitud? Por el Cibao decimos que todas las cosas que se presentan en la realidad se resuelven a sigún. Ajá. Sí. Eso es a según. Claro. Yo creo que lo que... Aquí no será a proceso, según. yo a eso voy.
todos creemos, los que tenemos, incluso yo soy parte interesada porque ya tengo casos, pero si no lo fuera dijera exactamente lo mismo y creo que el país un poco me conoce en ese sentido. Aquí la justicia tendrá que ponerse los pantalones largos, que la tiene en muchos aspectos, hay debilidades enormes, hay retrocesos, avances, pero aquí hay jueces muy responsables. Es más, el juez o los jueces que tengan este caso van a tener la mirada no solamente del país, sino del mundo. Porque si se comporta con privilegios, si se comporta con tratos totalmente diferenciados por ser la figura que es o la persona que es, que no solamente tiene o tenía un centro de diversión ultra conocido dentro y fuera del país, sino que está ligado a cantidad impresionante de medios de comunicación, a lo cual le temen las autoridades, lo digo responsablemente, eso es así, hay que entenderlo, a lo cual también de alguna manera le tienen su cuidado los jueces, pero los jueces no deben ver eso. Los jueces tienen independencia, imparcialidad en la administración del sistema judicial y la presión pública, que yo siempre he dicho que los jueces no deben atender a la presión pública. Aquí no pueden hacerse paredones públicos, ni en este caso. Es derecho lo que se va a conocer. Hay que hacerlo con racionalidad, con proporcionalidad, hay que darle a Antonio Espaillat y la familia juicio justo, un juicio justo. Ahora bien, el juicio justo no implica un desconocimiento del derecho, ni un conocimiento de las víctimas enormes y de los daños inconmensurables que se ha causado como consecuencia de una clara negligencia, a mi juicio. Como tú decías, no hay que esperar los resultados de una pericia. Ahora, yo soy prudente. Vámonos a tiempo, despacio, calmadamente, para obtener un resultado absolutamente demoledor. Uno lamenta que un código del 1884 tenga sanciones de 2 años de prisión. Eso merita otra cosa. Eso es un cuestionamiento también a los legisladores dominicanos y a toda la población dominicana que ha impedido, todos hemos impedido de alguna manera que el proceso avance en materia legislativa. Bueno, no hay cúmulo de pena, pero finalmente son 2 años de prisión correccional que, a mi juicio, evidentemente no hay un tribunal que no lo pueda pronunciar en la República Dominicana ni el mundo. Y en materia civil, evidentemente, serán sanciones ejemplares y yo me imagino que habrá bienes personales de estas personas que podrán ser perseguidos y que de alguna manera eso compense en gran medida la pérdida económica, emocional, psicológica que han tenido todas las víctimas. Finalmente, Carlos, aquí los procesos duran muchos años. ¿Se corre ese mismo riesgo con este proceso? No, va a ser un proceso complejo, declarado complejo porque son muchas víctimas, pero la ventaja que tenemos es que siendo muchas víctimas en materia penal, hay un solo 2, 3 imputados, no hay muchos imputados. Y por lo tanto, si los intereses son comunes, que en este caso son indemnizaciones y sanciones dirigidas junto con el Ministerio Público, yo no pienso que este proceso pase de 2 años. No puede pasar de 2 años. Carlos, las acciones legales que se están emprendiendo, que se anunciaron ayer desde los Estados Unidos. Me parece impropias, impertinentes, porque en materia procesal penal, en materia penal, el delito se va a conocer donde ocurrieron los hechos y donde radican, en este caso, los imputados. Por lo tanto, yo no sé de dónde van a sacar, en materia penal, hay un principio de territorialidad que en este caso beneficia al imputado. El imputado no puede irse a una jurisdicción extranjera que finalmente tiene... Parece lógico. Pero aparte de eso, nosotros tenemos un tratado de extradición en la República Dominicana, tenemos un código procesal penal que regula todo eso, y nadie puede ser deportado para ser sancionado de otra manera en los Estados Unidos, porque las sanciones son de otra naturaleza en los Estados Unidos. Si hay una diferencia, entonces no procede ni siquiera la extradición. Pero aparte de eso, el Código Procesal Penal establece que aquí, en la República Dominicana y donde radican los imputados, es que debe conocerse el proceso. Excelente, como siempre, Carlos, brillante. Aprendimos muchísimo de este proceso. Y se nos quedan muchas preguntas también, pero se las haremos ahora en privado. Y habrá una próxima oportunidad. Muchísimas como siempre, gracias, Carlos yo a Salcedo. sus órdenes. Gracias, Carlos.